Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de diciembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de San Esteban, el protomártir. Esteban fue uno de los 10 diáconos elegidos por los apóstoles y murió mártir, sí, dando un testimonio acabado de su fe. Esteban era un griego, de origen griego, judío, de la religión judaica, convertido al cristianismo y precursor de los primeros predicadores cristianos, perseguido a causa de la fe. Murió mártir, decimos sí. Mártir quiere decir testigo. Fue testigo de todas estas cosas. Habló de lo que oía y veía. Y su mirada final, su vista estaba siempre puesta en el Señor, que lo sacó del error y lo llevó finalmente a la comprensión y a la plenitud de la vida. Su última visión fue al Señor, en la gloria del Padre, mirando hacia los cielos abiertos y viendo aquello que Dios le mostraba. Fue perseguido, sí, lapidado, así murió proclamando el nombre del Señor. Una de las primeras comunidades cristianas, sin duda, claro está, fueron muy perseguidas por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se mantuvieron firmes, no digamos todos, pero muchos de ellos, sí, sin duda. Predicaban en el nombre de Jesús, y este era el elemento que le servía a todos aquellos que lo perseguían a Jesús, que lo persiguieron a Jesús, y que persiguieron después de una manera feroz a los discípulos de Jesús. En primer lugar a los apóstoles, y luego a todos aquellos que, creyendo la prédica apostólica, fueron también a su vez ellos seguidores de esa prédica y fundamentalmente obradores de esa verdad que recibían por parte del grupo apostólico y de todos aquellos que se iban sumando al número creciente de miembros de la Iglesia del Señor. Entre ellos estaba Esteban, por ejemplo. Pero Jesús ya había advertido a los suyos. Ya les había dicho que en el mundo tendrían persecución, que tendrían muchas cosas que serían en contra de ellos por causa del nombre de Jesús precisamente. Los perseguirán, los entregarán en manos de reyes, de emperadores, de jueces, tanto judíos como gentiles. Siempre tenía el Señor en cuenta a los gentiles. Fíjese, el Señor vino para todos. Guardando un orden, predicó primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, donde comenzó en Jerusalén a desarrollar su gestión apostólica la iglesia de nuestro Señor. Y fueron efectivamente todos ellos perseguidos. Tenemos inclusive el registro histórico de la persecución que padecieron los miembros de la iglesia de Cristo, comenzando precisamente por los apóstoles, y teniendo aquí en este Esteban, llamado el protomártir precisamente, un ejemplo real de la persona que es perseguida, que mantiene su fe y pone su vida en defensa de esa proclamación de la fe en aquel que le comunicó la vida, nuestro Señor Jesucristo.
Y tanta es la fe de Esteban y la fe de aquellos que defendieron la misma en el momento más difícil, es decir, cuando eran llevados delante del juicio inclusive de reyes, de emperadores, sí, que se sostenían en lo que habían aprendido de Jesús. En aquel momento en que contra ustedes aparezca una lluvia de acusaciones, no se preocupen con lo que van a decir, porque el Espíritu de vuestro Padre pondrá palabras en vuestra boca. El Espíritu de Dios habla en nosotros, con palabras inefables que muchas veces ni siquiera nosotros las hemos elaborado de acuerdo a la inteligencia de nuestro intelecto. De pronto aparece la mano de Dios poniendo palabras en la boca de los suyos. Así es la fe, así fue la fe de Esteban, así fue la fe de los apóstoles, así tiene que ser la fe nuestra, hermanos. Tenemos muchas controversias, sí, en un mundo que parte precisamente de un principio, que sería una falta de principio si hablamos de la vida en serio. Bueno, entonces tratar de modificar, de torcer esa creencia falsa que se tiene por parte de los que llamamos el mundo y volcarlos a la fe de Jesucristo. Bueno, esto es toda una tarea, a veces una tarea que nos supera, pero en nosotros está la fuerza del Espíritu Santo, está la fuerza de Dios, y eso nos mantiene, nos sostiene y nos lleva precisamente al testimonio fundamental, fundacional de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece en nosotros el argumento suficiente siempre para redarguir palabras que están en contra de la vida. Así se sostiene el buen cristiano. Hemos creído la palabra, hermanos, que esta fe sea cierta. Y con los momentos más difíciles, fíjese inclusive como lo ilustra aquí el Señor, ¿no? Se levantarán los hijos contra los padres contra los hijos. Fíjese, en el seno de la misma familia se van a levantar argumentos en contra de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero agregaríamos esto: cobren valor, dice Jesús, yo he vencido al mundo. La fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Fe como la que tenían todos los apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva, fe como tuvo Esteban, a quien debemos valorar en su justa dimensión y en él ver también un verdadero ejemplo para desarrollar conductas que sean aquellas que en nosotros mueve y sostiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien recordabas, hoy celebramos al protomártir Esteban. Y esto nos demuestra que el que realmente sigue al Señor da testimonio con su vida de ese seguimiento. Y quizás esto pueda atemorizarnos, pero si realmente amamos al Señor, tenemos que tener en cuenta que en algún momento de nuestra vida tenemos, si se puede decir, padecer por el nombre del Señor, pero también tenemos la seguridad que Él está con nosotros y, como Él bien dice, pondrá palabras en nuestros labios para defender, para dar ese testimonio. Pondrá palabras en nuestra boca. Es que siempre la palabra es del Señor. Así como el Señor, en su condición del Hijo del Hombre, hombre verdadero, dijo esto: las palabras que os he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Las palabras, la palabra que hablamos no es nuestra, sino de nuestro Señor que nos envía. Él es la palabra. Él es la palabra en todos nosotros. Nuestro Señor es la palabra del Padre. Esa palabra es la que en nuestra boca es el argumento suficiente para cualquier defensa delante de aquellos que nieguen o persigan la fe. Tenemos que tener esa confianza, y en esa confianza vivimos, y en esa confianza sabemos que hemos de mantenernos dignos de estar en la presencia del Señor cuando Él venga en su gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe y de amor, tu espíritu, Señor, que vence al mundo, que nos hace triunfar sobre todos aquellos sostenedores de la muerte. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.